Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, Espero me profe. estén escuchando. Ignacio, ¿sí? ¿Para que me escucha? Sí, profe, buenos días. Bien, buenos días. La imagen se ve bien porque la de apoyo que estoy teniendo no se ve muy bien. ¿Se ve? Usted sí se ve, Ah, pero ya. no. Sí. Sí. Es que no estoy mostrando nada más que yo. O sea, Ah, ya. aquí no hay Sí, nada más, entiendo. estoy yo y las paredes, digamos. O sea, no hay mucho más que ver. Ya, Ya entonces, bien. por lo menos se ve. Ya. Ujú. Ok, bueno, buenos días a todos. Eh, Hoy nos toca seguir avanzando en el trabajo de hidrología, ¿cierto? Espero que hayan podido descansar durante esta semana en la cual no había actividades de pregrado, ¿cierto? Ojalá hayan podido tener un ratito ahí para relajarse o por lo menos haber cambiado un poco las actividades al no tener clase. Bien. Les recuerdo que estamos haciendo el trabajo número 4 que tiene que ver con el balance hídrico. Y no sé si hay alguna duda respecto a lo que ya están trabajando. ¿Alguien tiene alguna duda para poder resolverla? Estamos llegando hartos. Sí, no hay duda, están todos claros con lo que han podido ver. Todos han podido por lo menos ya avanzar con la parte que hemos visto, que al menos es la curva másica de caudales. Ya lo pudieron trabajar para dimensionar el embalse. Sí, no, alguien. ¿Alguien está perdido? Hola, profe. Hola, ¿cómo está Eduardo? ¿Cómo está? Diego. Sí. Profe, yo tengo una duda con respecto a cómo tomamos las tangentes a la curva cuando realizamos la curva másica Ya, y con respecto al tiempo que hay que tomar, porque he visto que en algunas partes colocan para 10 meses o 12 meses. Entonces, ya. ¿cuál es la que debemos considerar o eso es aleatorio según A ver, cada pero uno? ¿cómo está haciendo el tema? ¿Es para determinar la pendiente del caudal de demanda? ¿Para eso? Sí, esa misma. Ah, ya. Eso tiene, sí, tiene lógica. Yo le voy a ver si puedo compartir en este minuto una ventana, se me deja. Aquí tengo la pantalla de otro lado, por eso miro para el lado. ¿Ya? Ya, ahí por lo menos tenemos. Entonces, voy a ver si puedo dibujar más o menos decente. Ustedes saben que todavía no aprendo a dibujar bien con estos sistemas. Ya. Y lo voy a hacer bastante simple, así con una sola guatita. ¿Ya? Entonces, esta es el dato de los volúmenes, ¿cierto? Y esto es el tiempo. Vamos a ponerle volumen para que no haya problema. Y obviamente en azul está el río. Bueno, nuestro problema es que nuestro volumen, ¿cierto? En el tiempo nos da el caudal. Eso es lógico, ¿cierto? O sea, volumen partido por tiempo, esto es el caudal. Eso ya lo vimos en hidráulica con el profesor López, así que estamos claros con eso. Y el profesor López le da mucha vuelta a esta ecuación. Y aquí lo que tenemos son volúmenes y tiempos. Es decir, ¿cómo encontramos el caudal? Porque el caudal de demanda, ¿cierto? Va a ser un valor que va a estar en metros cúbicos por segundo generalmente. Y aquí no podemos porque esto está en metros cúbicos o en una unidad 10 elevado a 6 metros cúbicos, 10 elevado a 5 metros cúbicos, lo que sea. Y el tiempo está en meses, generalmente. Bien. Entonces decimos, ¿cómo encuentro aquí lo que tenemos que ver para nuestra nuestro del demanda? Bueno, entonces lo que decimos, mira, en realidad yo lo que puedo graficar aquí y puedo encontrar es cualquier punto, por ejemplo, ese punto de ahí, yo tengo que desde aquí hasta acá, ¿cierto? Ha pasado un tiempo. Y desde aquí hasta la altura, ¿cierto? Hay un volumen, ¿vale? Por lo tanto,
Si yo uniera el punto inicial, ¿cierto? El origen, con este puntito que está acá, ¿cierto? Hay una recta. Y la pendiente de esta recta, ¿cierto? Esto acá, va a ser igual al caudal, ¿cierto? Que está representado aquí. ¿Ya? Entonces, uy, ahí hay tanta gente. Lo que hay que ver entonces es que la pendiente, ¿cierto? Si fuera una recta sería I es igual a mx más b, ¿cierto? Esta pendiente, perdón, esto no es x. Esta pendiente m es la que nos da nuestro caudal. Entonces hay que encontrar mx. Ah, pero es simple porque yo tengo un punto cualquiera, ¿cierto? Lo uno con otro y cualquier línea que una esos dos puntos va a tener siempre esta pendiente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, mira, entonces hagamos algo simple. No vamos a rayar nuestra zona de trabajo porque vamos a trabajar acá, entonces nos va a costar mucho si rayamos desde aquí. Entonces nos damos un punto de origen, decimos, va a estar aquí. Y yo necesito sacar la pendiente, por lo tanto, tiene que ver con el caudal de demanda. Si yo digo, mira, voy a tomar 24 horas, por ejemplo, y lo tomo aquí, me queda una raya y me queda la raya ahí mismo. Entonces no tengo nada que medir, o sea, porque como estos meses, 24 horas no se nota, pues un día. Entonces digo, mira, hagámoslo más grande, hagámoslo de un mes. ¿Ya? Y un mes podría ser muy chiquitito. Entonces cualquier unión aquí puede costar medir, todo ese tipo de cosas. Entonces, trabajemos con datos interesantes. Si esto mide, por ejemplo, aquí hay, no sé dibujarla bien, pero yo nunca lo dibujo bien. Tengamos, por ejemplo, 3 años, 36 meses, yo uso 10 meses. Si tomo aquí y llego aquí y digo, aquí hay 10 meses. ¿Por qué 10 meses? Porque es un número fácil de multiplicar nomás. ¿Ya? Ah, es que me gusta 12 meses porque me gusta el año. Ya, use 12 meses, está lo mismo, se va a calcular lo mismo. Entonces, estos 12 meses hay una cantidad de segundos. Por lo tanto, usted dice, si yo sé cuántos segundos hay en 12 meses, ¿cierto? Que sería 24 horas, ¿cierto? Por 60 minutos, por 60 segundos, por 30 días, por 12, ¿cierto? Que no se cuenta el número. Ahora, 30 no es exacto. Se me efecto de 30,5, porque toma valores por exceso y por efecto del mes, ¿cierto? Y nos va a dar un número. Y este número que está aquí va a ser el volumen de agua que pasó durante ese año. Entonces, si esto es 0, ahora terminado ahí arriba. 1, este punto con ese de ahí, en una recta, y aquí entonces tengo la recta Y es igual a mx más b, donde m va a ser el caudal de demanda. Ahora tengo la pendiente. Y aquí tengo esta recta. ¿Ya? Entonces yo tengo la recta de demanda. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Con una regla de transportador, ¿cierto? Porque si no lo hace mano. Ahora, si ustedes lo hacen en AutoCAD, es más fácil porque toman la herramienta que simplemente transporta la línea y encuentran aquí, ¿cierto? Y aquí los puntos de tangencia. ¿Ya? Y esta línea es paralela a esa y paralela a esa. Y ahí entonces dice que en este punto y en ese punto la pendiente es igual a la demanda. Por lo tanto, aquí tenemos que el caudal del río es igual al caudal de demanda, al igual que aquí. Y ahí hacemos todo el análisis. No sé si le contesté lo que preguntaba Diego. Sí, profe, exactamente lo que quería saber. Muchas gracias. Este valor de aquí es variable y depende en realidad de cuántos meses tengamos. Generalmente yo uso como un tercio, entre 10 y 12 si es 36. En el caso de ustedes van a ser 60 meses, ¿ya? Porque son 5 años. ¿Ya? Entonces aquí lo que pueden hacer tranquilamente, un tercio de estos son 20 meses. ¿Por qué más o menos un tercio? Porque me permite no llegar a la zona de trabajo, porque yo trabajar aquí, y me permite que sea suficientemente grande como para que si yo cometo un error en poner el punto, no influya en forma importante en el análisis. Porque mientras más chico sea esto de aquí, si yo lo hago así, chiquitito, ¿sí?
pucha, ¿cómo esa línea de aquí la transporto? Se puede hacer, pero es más difícil. ¿Ya? Entonces, es por eso. Este número es aleatorio y a gusto de cada uno. Incluso algunos parten desde aquí y dicen, yo uso 60 meses igual. Ya, pero es como complicado porque uno va a tener una raya aquí encima y eso es molesto. ¿Ya? Acuérdate que este es un trabajo gráfico, ¿va? Entonces si uno pone muchas rayas, como se ve aquí, que tengo un montón de rayas y cosas, se ve feo, pues. O sea, si alguien llega y mira en este minuto lo que acabo de hacer, no entendería nada. ¿Ya? Los que ya han seguido el proceso sí, pues. Pero el que hizo recién, vaya perdido. Ese es el problema. Entonces traten de trabajar en esta zona de aquí. Yo recomiendo trabajar en esta zona de aquí, ¿ya? Para poder estar tranquilos aquí y poder jugar sin problema. Espero haber contestado la pregunta de Diego. No sé si alguien más tiene alguna duda o consulta sobre esto para poder ir avanzando. ¿No? ¿Seguro? ¿Seguro que no hay nadie? Porque yo voy a explicar otra cosa que para terminar el trabajo. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, si alguien tiene preguntas, después me la hace. Entonces les voy a compartir otra cosa ahora, que logro encontrarlo. Ahí está. Ya, ahí estamos. Bien. ¿Qué es la resolución de un ejercicio de área variable? ¿Ya? ¿Qué es lo que se acuerdan? Primero, el ejercicio que ustedes están viendo, ¿cierto? El trabajo es con un embalse de área variable. Recuerden que era una zona rectangular, ¿cierto? En que las paredes opuestas, dos son perpendiculares y dos tienen un talud, que depende de cada equipo, el talud que tienen, de 1 a 1 a 5, más o menos fue lo que puse, si mal no recuerdo. Entonces, va a ir cambiando el área a medida que nosotros vamos subiendo. Si uno mirara desde arriba, ¿cierto? Vería que la lámina de agua, cuando está todo el volumen, la lámina superficial, a medida que sube, esta área empieza a crecer, porque va uniendo las taludes. A medida que disminuye, va cambiando. Entonces, ese es un área variable, es decir, que a medida que tenemos más o menos agua, el área del espejo de agua, que se llama, que es la parte superficial de agua, la que uno mira cuando toma una foto aérea, esa varía, ¿no? Que no es lo mismo que ya vimos que cuando era fijo, uno mira desde arriba y siempre el espejo de agua es el mismo, ¿ya? Entonces aquí tenemos una variación. Entonces ustedes ya tienen que haber conseguido cuál era su demanda y en función de esa demanda, cuál era el volumen de envasar, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a revisar esta parte. ¿Cómo trabajamos ahora con el área variable? Bueno, aquí hay un ejercicio, después este está en el aula también, así que lo pueden bajar sin ningún problema, después hacen pausa aquí y lo leen. Pero es básicamente lo mismo que hicieron ustedes, ¿ya? Sí, básicamente la misma pregunta que hay en el trabajo, así que tampoco cambia mucho. Y aquí están los datos de precipitación y evaporación, demanda y caudal de río, que en este caso va a ser más fácil porque hay solamente caudal de río y demanda. No tenemos ni evaporación ni precipitación, ¿ya? Eh, ¿Qué significa eso? Claro, que como estaba viendo balance hídrico, hay que ver lo que ingresa menos lo que sale. Por lo tanto, si colocamos más cosas aquí, caudal ecológico, el tema de, no sé, derechos de agua que hay que dejar pasar, algún otro tipo de condición que pudiéramos tener, se puede poniendo al lado y se va viendo si es una entrada o una salida. Pero uno ya sabiendo usarlo con una entrada y una salida, simplemente va aumentando los valores de entrada y salida y se acaba. Entonces, tampoco va a ser más complicado. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hacemos. Y obviamente vamos a tener que el mismo problema de pasar las unidades de milímetros a volumen, ¿cierto? Porque eso es lo que vamos a trabajar. Aquí tenemos 10 elevado a 5 metros cúbicos, ¿cierto? Entonces tenemos 100.000 metros cúbicos y eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que tener sumamente claro es cómo varía tanto, aquí tenemos dos gráficos, el área, ¿cierto?
como el volumen respecto a la altura. ¿Ya? Voy a poner más claro que está ahí. ¿Ya? Aquí tenemos la altura, que además lo hice mal porque aquí debería estar, que debería decir altura, lo puse mal, y aquí está el área, ¿sí? Que tenemos dependiendo de la altura. Y esta es el área que cubre la parte de arriba. Y lo otro es lo mismo. Aquí está, no, aquí me equivoqué, perdón, perdón. Aquí está la altura, lo hice mal, esta es la altura, y esta es el área que está en hectáreas, ¿vale? Y esta es la altura, acá abajo, y este es el volumen en 10 elevado a 5 metros cúbicos, o sea, en cientos de miles de metros cúbicos. ¿Cómo se obtiene esto? Bueno, topográficamente. Ustedes ya tienen los datos del área, ¿cierto? El dato del área basal, tienen los taludes, y con eso entonces van construyendo. Dependiendo de la altura, es entonces el área que tiene el espejo de agua, y dependiendo de la altura, es el volumen que tiene toda la sección de abajo. Por lo tanto, es matemático y no va a ser muy difícil para ustedes calcularlo. A ver, ¿para qué me sirve esto? Me sirve porque es muy simple. Por ejemplo, si yo quisiera saber a los 100 metros de altura, yo puedo subir y digo que más o menos son 540, 530 cientos de miles de metros cúbicos. ¿Ya? Entonces yo puedo para cada uno de los datos de altura, incluso puedo entre medio sacar datos, ¿cierto? O al revés, es decir, ¿cuánto es este 600? Que serían 60 millones de metros cúbicos. Entonces vengo acá y digo, mira, son más o menos 110 metros. Entonces podemos jugar con eso. Y a la vez, si yo digo 110 metros, me meto por aquí y salgo aquí y digo, mira, tengo 0,7 hectáreas. O, no, 0,7 kilómetros cuadrados. Ya, para que no da el número. 0,7 kilómetros cuadrados. Ah, entonces yo tengo, cada vez que fijo la altura, puedo fijar inmediatamente el área, ¿cierto? La altura, bueno, el área del espejo de agua y el volumen del embalse. Entonces tengo una triada, tengo tres valores unidos: altura, volumen del embalse y área del espejo de agua. Yo elijo cualquiera de los tres y los otros dos quedan inmediatamente hermanados, ¿ya? Quedan definidos de inmediato, ¿ya? Porque tienen una relación. Hasta ahí vamos bien, supongo. Si alguien tiene dudas, me consulta. ¿Y por qué tenemos que saber esto? Porque vamos a jugar con esto. Ahora, esto es un tema de jugar. Sí, suena raro que yo diga que estamos jugando con un tema de materia, ¿cierto? Pero básicamente es eso, porque vamos a ir jugando como las apuestas. Vamos a ir apostando de que vamos a hacer bien las cosas y vamos a ver si lo hacemos bien o no y vamos a ir corrigiendo. ¿Ya? Eso es, pues, un juego. ¿Ya? Entonces, uno analiza los primeros datos, ¿cierto? Y más o menos tiene cierta idea. Uno puede sacar la demanda, por ejemplo, súper rápido, porque la demanda siempre va a estar reflejada, en el caso de estas preguntas, a riego. Entonces, la demanda no depende del espejo del agua o del embalse, por lo tanto, eso siempre queda en metros cúbicos. Y podemos comparar, por ejemplo, el río con la demanda, el aporte de río con la demanda, que dos están al tiro en volúmenes, y la representación con la evaporación en milímetros, que hay que multiplicarlos por supuesto, por el área del espejo de agua. Pero todavía no sabemos cuánto vale. Pero más o menos, si es el mismo factor, podemos mirar cuál de los dos gana. ¿Ya? En este caso, rápidamente uno va mirando y dice, mira, en realidad parece que gana los aportes más que la salida. Y como la capacidad máxima es tal, ¿cierto? 642,2 cientos de milímetros cúbicos, es decir, de 4 millones de metros cúbicos, bien fácil. Voy a hacer lo típico, voy a partir que está lleno. ¿Por qué? Porque es más fácil para calcular, para partir hablando. No es como uno debería partir en realidad, porque uno debería partir con cero el valor de agua que hay, porque uno parte con el embalse seco. ¿Ya? Pero uno puede hacer la simulación partiendo en cero para saber cuál es el comportamiento una vez que está en régimen. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos interesa? También podemos partir con cero y saber qué pasa, cuánto tiempo se demora en llenarse. Por ejemplo, se demora 6 meses, un año, 5 años, 10 años, no se llena nunca. ¿Ya? Eso puede ocurrir también. Entonces,
también es un parámetro bueno dar. Pero en el caso que vamos a hacer, dada la pregunta que tienen, que vamos a ver cómo se comporta el embalse en régimen, es decir, el embalse es capaz de llenarse y está operando normalmente, entonces, suponemos que está lleno. Eso es fácil. Nos damos un valor, el embalse está lleno. Bien, entonces, si está lleno, entonces, lo que decimos, mira, al final yo voy a apostar de que el delta S es positivo. ¿Se acuerdan? Que ganaba el aporte. Por lo tanto, al final voy a terminar igual. Bueno, que si yo a C42 le sumo algo, no va a ser C42 al final. Obvio, matemática, ¿cierto? Ya, porque aquí hay trampa. Bueno, no hay trampa. Hay un tema que hay que acordarse siempre. El embalse está en su máximo volumen. Por lo tanto, si yo le echo algo, lo que va a hacer el embalse es rebalsar. Va a botar el exceso. Es como cuando uno tiene un vaso lleno de agua y le echa un poco de agua, el vaso empieza a rebalsar, vierte, bota el agua. ¿Ya? En el caso del vaso es por todos lados. En el caso de un embalse, lo que uno hace es colocar una estructura de un vertedero en un lugar específico para permitir la salida controlada del agua. Nosotros decimos por dónde sale el agua y cómo. Entonces, va a tirar por ahí el agua y estoy preparado. Por lo tanto, al final del periodo va a terminar con la misma cantidad de agua porque el exceso lo botó. Entonces, nuestra apuesta es que la variación de stock, o la variación de almacenamiento, es positiva y por lo tanto termina igual, porque lo que echemos lo bota. Esa es una apuesta. No lo sabemos. No he hecho ningún cálculo, simplemente es un tema mental. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vimos que el caudal del río era mayor que la demanda y la precipitación es mayor que la evaporación, por ejemplo. Bien, entonces vamos y decimos, mira, para 642,2, que está lleno, ¿cierto? O 64 millones de metros cúbicos, vemos que la altura, claro, la altura es 116,7 metros. ¿Ya? Ahí está. ¿Dónde lo vemos? En el gráfico que teníamos que relacionaba la altura con el volumen. Ok, tenemos esto. Pero tenemos dos de los tres valores, ¿cierto? El otro valor que tenemos entonces es altura, perdón, es área. Pero como tenemos una altura, sabemos al tiro cuál es el área. Entramos con la altura y llegamos al área. Dice, mira, es 0,325 kilómetros cuadrados. ¿Ya? Aquí hago la observación, esto está en el aula, así que también lo pueden seguir. La precisión se debe a que se calculó matemáticamente el valor. ¿Ya? O sea, como yo tengo esta recta, yo sé cómo se comporta, tengo la ecuación de la recta y reemplazo este número. Por eso este número tiene tantos valores para acá, digamos. Si lo hicieran básicamente a ojo, pueden llegar a 0,72, 0,63, no hay problema. ¿Ya? Y empiezo. ¿Qué pasa con los distintos elementos? El volumen de precipitación, que sería el embalse por la magnitud de la precipitación, el volumen de evaporación, que también es el embalse por la magnitud de la evaporación, y la demanda por la demanda, ¿cierto? Entonces tengo los volúmenes de cada uno, ¿cierto? Aquí está multiplicando el área del embalse, que fue el que sacamos recién, por la magnitud de precipitación, nos da este valor. Aquí cada uno da un valor distinto. Y el delta S decimos, bueno, sumemos. Y aquí agregué 42. Este 42 es el caudal aportante del río. Bien. Aquí nos pasó algo interesante. La evaporación es un poquito mayor que la precipitación. ¿Se dan cuenta? Cuando si usáramos estos dos valores, esto sería negativo. Pero como tenemos un fuerte aporte de río, entonces le gana. ¿Ya? Entonces tenemos positivo el delta S. Excelente. Nos da positivo. Bien. Como nos da positivo y dijimos que partimos lleno, entonces se lo sumamos, bota todo lo que entró y termina lleno. O sea, lo que supusimos en un principio se está cumpliendo. Ahora se lo voy a mostrar en tabla. Aquí están los milímetros de cada uno de los elementos y aquí están los valores en metros cúbicos. ¿Cierto? Entonces, yo digo, yo no
parto analizando con la altura, ¿ya? Yo juego con la altura más que con los volúmenes o con el área. Entonces, si ustedes quieren partir con el área o con el volumen, es igual. ¿Ya? No hay problema. Digo, va a terminar igual, pues es la altura final. Termina igual el periodo. ¿Ya? Por lo tanto, el volumen inicial, ¿cierto? Me va a dar que esta es la altura. ¿No? Eso tengo amarrado. La altura inicial está amarrada y el área inicial está amarrada. ¿Por qué? Porque yo medí esta altura suponiendo de que partíamos lleno y no había ningún cambio. ¿Ya? Entonces termino la apuesta. Tomo este valor, no, este valor inicial son todos los que yo medí. No quiere decir que sea cierto. Es mi apuesta. Así llama un juego. Estoy jugando y estoy apostando. ¿Ya? Como yo dije que terminaba igual, ¿cierto? Entonces al final le pongo a la altura que corresponde, el área final va a ser la misma, y lo que hago entonces es decir, mira, el área media entre el inicio y el fin va a ser el mismo. Pues, parto con un área y se mantiene todo el tiempo constante y lo divido por los valores, significa que el área media, ¿cierto? Entre dos valores iguales es el mismo. Vale. Como tengo yo un área, la multiplico por la precipitación y la evaporación, me da estos valores. La demanda es 0, esto es 42. Resultado, 42. 42 de corte del río. Hago el delta S, me da 41,85. Se lo sumo a el valor inicial para ver cómo termina. Pero como estoy lleno y este positivo, en realidad lo que voy a hacer es descargar. Ahí está, se da por descarga. Y entonces me queda este valor final. No sé si me entendieron. ¿Alguna duda con esto? Parece fácil cuando uno lo cuenta, pero cuando uno lo hace, uno se enreda. ¿Ya? Entonces, espero que más o menos quede claro, si no me preguntan después. Ya, entonces, ahí lo tengo. Ok, entonces yo asumí ese valor. Bueno, el segundo mes, entonces, se aprecia que la precipitación es muy poca, aumenta la evaporación, ¿cierto? Y lo que uno empieza a asumir es, bueno, en realidad los dos valores siguientes, bajo el caudal, tenemos ahora un poco de demanda, ¿cierto? Yo ya no puedo asumir que voy a quedar igual, es decir, que tener valores positivos. Yo asumo que voy a bajar. Es decir, voy a sacar agua del embalse para, para poder dar agua a la demanda. Bueno, sé que el embalse lo que tiene que hacer es suplir la demanda cuando el sistema natural no lo suple. Por lo tanto, hay que entregarle agua. Y saco agua. Entonces lo que digo, voy a sacar agua, y si saco agua, entonces el volumen es menor. Si el volumen es menor, significa que estoy bajando en altura. ¿Cuánto? No tengo idea. No sé. Bajo 1 metro, 10 metros, 50 metros, no tengo idea. No sé. Es raro. Entonces, pero yo es una apuesta y digo, ¿sabes qué? Voy a bajar 114 metros. Es decir, voy a bajar básicamente 2 metros, 2,7 metros. Voy a bajar. ¿Por qué ese número? Porque el 114 es un número entero, no me es complicado buscarlo. Eh, y yo asumo que va a bajar casi 3 metros, ¿no? Es que yo creo que va a bajar 1 metro nomás. Bueno, bajarle 1 metro. Para partir da lo mismo. ¿Ya? El sistema se autocompensa, digamos. Entonces digo 114 metros, ¿cierto? Voy a 717 metros, 717 kilómetros cuadrados es el área. Ah, entonces, ¿cuál es el área media? Bueno, la calcular la área media. Bueno, si el área inicial más la final partido por 2, es como cualquier valor medio. Entonces, la inicial era completa, la final es la que acabo de dar, y lo divido, entonces me da 0,72 kilómetros cuadrados. Una cosa así mayor. Entonces, vuelvo a calcular cada uno de estos temas. El riego me da 30 metros, 3 millones de metros cúbicos, 1 millón de evaporación y no tengo nada de resultado. De cuarto negativo, tengo 20 y tanto, y solo tenía un aporte de 10 o 2 millones. Entonces me está bajando 2 millones.
Eso es lo que estoy poniendo de agua, según mi cálculo. Entonces hago cálculo de volumen final, ¿cierto? El inicial era 642 porque fue como terminó el mes pasado, terminó lleno. Entonces sí, el mes siguiente parto lleno. Le resto este volumen y me da el volumen final. Y si se dan cuenta es menor que el volumen inicial, ¿cierto? Por lo tanto, ahora el embalse bajo. Ya, pero eso es lo que yo sigo votando, porque no lo he comprobado. ¿Qué hago entonces? Voy a 114, ¿cierto? 114 metros, que fue la altura que yo dije, y calculo, o veo cuál es la altura que debió haber llegado si bajara a 114 metros. En realidad debió haber llegado a 622,4 metros. Esa es la relación topográfica, física del embalse. Cuando tiene 114 metros, el volumen son 622,4 o 62 millones de metros cúbicos. Ya, ¿y cuánto dije que iba a tener? 62,1. Ah, no es el mismo valor, pues 622,4 es distinto a 621,1. Entonces, hay un error aquí. ¿Por qué? Porque yo calculé este valor asumiendo que tenemos 114 metros. Y la relación de 114 metros es con 622. Por lo tanto, estos deberían ser iguales, pero son distintos. Por lo tanto, hay un error. Ya, lo que uno siempre piensa es que se equivocó en el cálculo. Ojo, esto siempre pasa. No me equivoqué en el cálculo, porque uno jura que está siempre bien. Y es una cuestión que hay que aprender, de que uno no siempre está bien. Entonces aquí hay un error. Y uno revisa los cálculos. Y créanme, uno siempre hace lo mismo. Revisa los cálculos como 3 veces. Y después se da cuenta de, no, en realidad los cálculos están bien. Entonces hay algo malo, porque sigue siendo el error. ¿Cuál es el error? Es que nosotros hicimos una asunción equivocada. Nosotros nos equivocamos en el número. Ah, entonces sí bajó, pero no bajó a 114, bajó otro número. O sea, tenemos claro que hay una pérdida de agua, porque ya está comprobado con el método que está cayendo agua, estamos sacando agua. Pero no fue a 114 metros lo que bajó, probablemente bajó más, probablemente bajó más. Entonces, volvemos a jugar con esto, ¿cierto? Y bajamos a 113,8 metros. ¿Ya? Ahí está el carrito. No ves que está aquí porque está mal. 113,8. Ya, profe, son 20 centímetros nomás, pues tampoco exagere. Pero ya nos cambió, si se fijan, los kilómetros cuadrados. No tanto porque este es 32 igual, y aquí tenemos puros unos, ¿se acuerdan? Bajo un poquito. Ah, ok. Ya, pero profe, si no fue tanto. Tranquilo. Vamos a mirarlo ahora. Hacemos los cálculos de nuevo y nos da 621,1. Ya, pues casi lo mismo. Si es casi lo mismo que calculamos. ¿Se acuerdan? El anterior era 621,1, parece que era muy similar. Ah, chuta, pero entonces vamos a tener el mismo error. No, porque para 113,8 a 621. Y ahí bajamos, entonces, los 300.000 metros cúbicos de agua que nos equivocamos anteriormente. Y esto es súper clave. Son 300.000 metros cúbicos. O sea, es harta agua. Entonces, ya sí, bajó muy poquito, sí, pero el volumen que se sacó entero fue mucho. Y llegamos a que tenemos 621,1, ¿cierto? Que es lo calculado, y 621, que es el dato que tenemos por relación de altura-volumen. Entonces, mira, en realidad ya tenemos un error bastante pequeño. Estamos con un decimal, y si lo divido por 600, es muy, muy poquito. Entonces uno puede decir, mira, son aproximadamente iguales. Y uno dice, ok, estoy contento. Claro, porque el otro sería bajar a 113,72 o 75 y empezar a jugar con eso, y no hace mucha diferencia. Y ya con esto, entonces, con este error, podemos decir, ¿sabes qué? Estamos bien. Lo aceptamos. No hemos llegado al valor exacto, pero vamos a aceptar ese error porque ya la diferencia de altura no va a ser importante. ¿Ya? Entonces estamos aquí bien. Resultado,
aquí está en la tabla, ¿cierto? 114 metros, que llega a ser 21,1, ¿cierto? Al final, porque calculamos, multiplicamos todos los valores que corresponde, ¿cierto? Aquí estaba el área final, ¿cierto? Calculábamos aquí, sacamos el área media, sacábamos los volúmenes, nos daba menos un margen de stock negativo, bajábamos y no nos daba. Volvimos a calcular otro valor, ¿cierto? Aquí está, 113,8. Vamos al área, sacamos el área media, se dan cuenta, es muy pequeña diferencia. Sacamos los valores de evaporación y precipitación, nos da el mismo valor de margen de stock en este caso, por lo tanto no llegamos al mismo número final, y este era parecido al de 113,8, por lo tanto lo aceptamos como bueno. Y entonces viene ahora la siguiente parte, seguir con el siguiente mes. ¿Ya? Esto fue lo que hice yo. ¿Ya? Si se dan cuenta, en el mes de enero tuve que hacer 2 iteraciones, en el mes de febrero otras 2, en marzo también 2, 2 en abril, 1 en mayo, tuve suerte, le chunté, 2 en junio, 2 en julio, 1 en agosto, también le chunté, septiembre 2 y octubre 1. ¿Ya? Y esto entonces es un análisis de simulación de embalse de área variable. Y aquí empezamos a ver un montón de cosas. Por ejemplo, que tenemos descargas, ¿cierto? Que parte lleno y termina lleno, ¿cierto? Por lo tanto, el embalse está funcionando bien. Que llegamos a un mínimo de 98,8 metros, 9 millones de metros cúbicos. Tenemos 600, estamos hablando de básicamente el 12, no, más o menos como el 15% de reserva. Uno podría decir, mira, si este es un año muy complicado, podríamos incluso hacerlo más pequeñito para llegar solamente al 5%, por ejemplo, para una reserva, pero en términos generales va a estar bien si estamos menos del 10%, ¿cierto? El 10 y 15% puede ser que quede bien. Tiene 24 metros en su punto más bajo. Entonces, esos varios análisis podemos revisar. ¿Ya? Aquí tenemos 30 descargas. Entonces, el envase está bueno y lo hemos simulado. Y aquí podemos analizarlo. Aquí analizamos un año, ¿sí? Porque la pregunta hablaba de un año crítico. Se van a analizar 5 años, ¿ya? Para ver qué pasa. ¿Ya? Y vemos claramente que ningún mes tuvo problemas de éxito, así que siempre estuvo con agua. Y eso es el método. No sé si les quedó claro. Si hay alguna duda. Bueno, eso es lo que tienen que hacer en la segunda, tercera parte del trabajo, que es hacer esa simulación con tu embalse. Ya, cada equipo tiene eso. Toma rato. Yo les recomiendo que lo hagan en Excel. Así ponen las fórmulas y van colgando simplemente los valores y va rápidamente trabajando los cálculos. Pero si se dan cuenta, como hay que apostar, en el sentido de que hay que asumir un valor y después comprobarlo, va a tomar varias iteraciones. Por lo tanto, es bien larguito el proceso. Así que, ojo, no nos dejen por último día, porque si se van a hacer esto el último día, y más encima van a grabar los videos, los van a editar, los van a preparar, los van a subir, olvídense, no van a llegar. ¿Ya? Háganlo con tiempo. Esto tranquilamente pueden demorarse 1 o 2 días, dependiendo del tiempo que le dediquen, para poder hacer toda la iteración. ¿Ya? Son varias iteraciones. Yo tuve suerte, la primera le chunté, digamos, pero uno podía estar 3 veces y no chuntarle, digamos. Ahora, si ya llegaron a la quinta es porque ya están haciendo un proceso malo. ¿Ya? O sea, lógicamente, la primera vez se demora un poquito más, tiene 3, 4 veces, pero después normalmente uno va como a lo más al tercero. ¿Ya? Uno ya lleva 2 o 3 meses y al tercero uno ya está más o menos dándole exacto. ¿Ya? Porque uno se pasa por arriba o por abajo y después le pega al medio. ¿Ya? Entonces no es difícil. Pero toma tiempo. Hay que hacerlo, hay que estar con calma.
Y eso, háganlo con calma, no lo hagan apurado, porque apurados generalmente terminan con errores. Entonces, eso es lo que les puedo comentar. No sé si hay dudas o consultas. Profe, yo tengo una duda con Benjamín. respecto a la obtención de la evaporación, porque con mi grupo intentamos buscar en internet dónde obtener los datos y ninguna aparecía la evaporación para nuestra ciudad, A ver, o ¿dónde sea, está para el sector donde estamos trabajando. A ver, deje ver la evaporación. Deje ver. Veamos. Elimina el caudal medio, calcula el volumen promedio del embalse. Dos considerando el embalse tiene un largo, tanto. Pero no dice que tenga que hacer evaporación. Pensé ponerlo, pero la pregunta que estoy viendo es una de un equipo, digamos. Entonces se mueve el comportamiento del embalse, calculando el punto 2, ¿cierto? Considerando que su base tiene un largo de tal, un ancho de tal, los lados opuestos de talud son tales, y los otros lados opuestos tienen talud cero. Determinar la seguridad de arreglo del embalse, diseñar el punto 4, durante los 5 años de edad. Bueno, será el punto 3 porque es en el punto 4. No estoy poniendo el tema de operación. ¿Qué equipo es el suyo, Benjamín? Benjamín, está por ahí. Sí, estaba buscando el equipo I. Y veamos. Es que Viene el nosotros al ver caudal. los ejercicios que usted pone, siempre cuenta la evaporación y la precipitación. Entonces también pensamos en incluirlo, pero Ya, bueno, le comentaba en medio de la explicación. Bueno, de hecho, pensé en incluirlo, pero justamente me saltó la duda de que estuvieran los datos de evaporación para todos lados. ¿Ya? Por lo tanto, lo que tienen que ver es la demanda y el caudal. No usen precipitación y no usen evaporación. ¿Ya? Porque esos datos van a estar probablemente disponibles en alguna parte, en la estación fluviométrica, hay estación fluviométrica eh, que les di, probablemente hay una estación meteorológica cercana que tiene esos datos. Pero los iba a enredar más en buscar muchos datos, ¿cierto? Trabajarlo, porque vamos a tener el mismo periodo, iba a ser un poco más complicado y muchas de las cosas que iba a tener que hacer con los datos ya lo evalué en el trabajo anterior. O sea, si saben o no manejar los datos, si saben rellenar los datos, si saben que están bien, cómo gustarlos. Entonces ustedes ya lo hicimos. Entonces, preferí no hacerlo. Sí, de hecho, hay un error que hice punto 4 porque había puesto colocar la evaporación, como les digo. Pero después dije, mira, en realidad no, porque lo voy a complicar más y no voy a evaluar lo que yo quiero evaluar en esta parte. Simplemente voy a repetir algo que ya hicieron. ¿No? Por eso no está. Entonces no se preocupen, para este caso, como trabajo que yo les estoy dando, no usen precipitación, no usen evaporación. ¿Ya? Para un trabajo real hay que usar todo. O sea, evaporación, precipitación, flujos superficiales, flujos subterráneos, trasvasije de otro lado, demandas múltiples, un montón de cosas, ¿ya? Caudales ecológicos, derechos de riego, un montón de cosas que ponen. Derechos de agua, más que derechos de riego, derechos de agua, entonces que hay que controlar. Sí, eso entra todo en el balance, todo. Pero en este caso, como quiero ver si saben hacerlo, les pongo pocos datos para el cálculo matemático. El cálculo matemático es el mismo, no hay ningún problema. ¿Ya? Los otros o son números más grandes, ¿cierto? Y tienen que tener claro qué es lo que entra y qué es lo que sale, nada más. Pero el resto es igual. Por eso voy a trabajar solamente con dos datos: el caudal del río y la demanda. Nada más. No sé si te aclaró, Benjamín. sí, profe, perfecto, gracias. Nah, sí, porque si no,
yo suponía que podía pasar eso, que iban a estar perdidos buscando datos, cuando en realidad el problema, la dificultad del ejercicio va a ser buscar los datos más que hacer el ejercicio. No tiene sentido. La idea es que usted tenga la dificultad en hacer el ejercicio y los datos sean más o menos fáciles de trabajar. Eso. No sé si hay otra consulta por ahí. Hola, profe. Hola, Emerson, ¿cómo está? Bien, bien, usted. Bien, cuénteme. Era acerca de eso también de los datos. Ujú. Nosotros obtuvimos los datos del MOP, Ya, bien. reporte fluviométrico, caudales medios, elegimos la región donde se encontraba la estación y Ya. luego elegimos la estación que nos dio. El Sí. problema con eso, profe, es que, o sea, en comparación, digamos, con otros videos que estamos mirando para comparar, nos dan valores muy altos Como bueno es muy alto. de caudal medio, por ejemplo. El caudal medio final nos da muy alto. La demanda igual nos da alta. Claro, pues Ya, obviamente pues. como... O sea, Ya, pero ese no es el como, problema. sí, sí, No es es que problema. como que no hay una duda, digamos, por la obtención de esos datos. No sé si me entiende. A ver, ya, entiendo la duda que tiene, porque lo que normalmente pasa es que casi todos los ejercicios y trabajos tienden a tener las mismas variaciones, valores muy similares. Claro, En este caso, como estamos trabajando con valores reales, porque ustedes están, si se dan cuenta, están sacando datos reales, no estamos sí, trabajando con datos ficticios. Yo les podría hablar de datos ficticios, pero no tiene sentido. Entonces, claro, el tema de la realidad es esa, que la disparidad entre un elemento y otro son gigantes. ¿Ya? O sea, podemos tener ríos que tengan un caudal medio de menos de 1 metro cúbico por segundo, ¿cierto? ya, A tener unos ríos que tienen varios cientos de metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Y eso es normal porque es la realidad. Ahora, ¿en qué influye eso? En cuanto a la metodología, en nada. ¿Ya? Lo más probable es que tenga que hacer un ajuste en cuanto a la escala de los gráficos para que queden bien, para que sean legibles y sea fácil claro, verlo. para que se vea todo. En vez de partir en 0 y terminar en 100, por ejemplo, tendrá que partir en 0 y terminar en 1000. Pero no cambia la metodología. La metodología es abierta y permite todo este tipo de cosas. ¿Ya? Por lo tanto, si usted tiene un río muy caudaloso, simplemente tiene suerte porque tiene más agua. Listo. No tiene Ya, más problemas. ¿Ya? Se va a dar cuenta que la metodología es la misma, no tiene otro problema. ya, Y los vale, números profe. son diferentes, así está claro. Ya. Tenía otra consulta igual acerca de cuando yo tengo la demanda, Ya, ocupo el caudal medio y ocupo un periodo de tiempo ya. en meses, Ujú. que viéndolo en los otros videos nos dimos cuenta que ese tiempo en meses se lo daban a conveniencia. Sí. O sea, ¿cómo poder elegir ese tiempo? ¿En qué me puedo basar o es totalmente a elección nuestra y Es la elección suya, ya al fin del ya? equipo. Básicamente eso lo expliqué al principio del video. Ya, o sea, al principio de la clase, que va a quedar en video. Entonces, lo que tiene que hacer es partir de nuevo cuando suba Ah, esto, ya, está ya, subiendo dentro del disculpa, profe, día, no me lo ve metí al principio. Pero le voy a explicar la lógica. La lógica es la siguiente. Como lo que tenemos que conocer es el caudal de demanda y el gráfico es de volumen versus tiempo, en ninguna parte puedo poner un caudal, no puedo poner un punto que diga caudal, Claro, sino que se interpreta, lo que es lógico, que volumen partido por tiempo es caudal. Por lo tanto, las pendientes que aparecen son van los a ser caudales. el caudal. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar una recta que tenga una pendiente igual a nuestra demanda. Y esa entonces es la que yo tengo que fabricar. Obviamente, yo tengo dos opciones. O me doy un volumen para hacer cuál es el tiempo, o me doy un tiempo para hacer cuál es el volumen que pasa en ese tiempo. Uno solamente saca tiempo y saca el volumen. Entonces, y ahí hace un triangulito y aparece Y esta ahí línea saca extraña la pendiente. y esa recta tiene la pendiente. Esa es la idea. Por lo tanto, ¿cuánto es?
a lo que usted quiera, pero tal como dije hace un rato, yo generalmente trato que sea más o menos alrededor de un tercio o un cuarto del tiempo total, cosa que sea suficientemente grande para poder hacerlo fácilmente y no tan grande para entorpecer el área de trabajo. ¿No? Pero eso. Ya, Eso está esto, al principio de la clase. sí, profe, disculpe si no me puede meter No, al... no se preocupe, si simplemente estoy diciendo para tener que dibujarlo de nuevo, digamos. Ya, Porque el que hice está todo rayado, entonces no lo va a entender. ya, y con respecto a eso, esa elección de ese tiempo, Mm. más adelante, sería como nuestro tiempo de estudio, digamos, esos meses, ¿o no? No, el tiempo de estudio son los 5 años, son 60 Los meses. 5, ya, O 61, digamos, en realidad, porque vinilo parte como primer mes. ¿Ya? Entonces sí, ya. son todos los meses. Ya, vale, profe, vale. Y otra cosita, en un momento se habló de año crítico. Sí. Ya, ¿Qué es lo ese que es año, eso? claro, como a qué se debe la elección del año crítico. No sabemos si, me imagino que tendrá que ver con los caudales, pero no sabemos si caudales máximo, caudales mínimo. No, ahí Sí, tenemos esa duda. sí. En el ejercicio creo que no lo puse como año crítico porque les pongo los 5 años. Eh, claro, no está aquí el año crítico, que es una forma de trabajo. Justamente estaba revisando eh, el artículo de Ripple, que es de 1833, está viejito, tiene sus años, y él propone el método. Y él coloca algo, dice, cuando se trabaja para hacer embalses, se usa el año anterior o el último año malo que uno recuerda. ¿Ya? No, Gama. No, Gama fue el que eso. Hay un último año que es malo, digamos. Año malo con respecto a... A la historia. Él dice, mira, ¿cuál fue el año más seco? Más Mira, seco, tenemos ya. Más registro, seco. tenemos tal el registro, llovió poquito, entonces tenemos poco caudal, entonces vamos a tener poca agua. ¿Ya? Porque nuestro objetivo es cumplir la demanda. Por lo tanto, ¿qué nos complica? Tener poca agua, porque tenemos exceso de agua, estamos al otro lado. Entonces, no, tenemos poca agua. Dice, mira, tenemos poca agua. Entonces, él planteaba un tema, decía, mire, use el histórico más seco. El problema de eso es que el histórico puede no tener mucho tiempo atrás, pues, entonces puede que mucho antes haya habido uno más seco. Entonces ahí entramos con el tema que Ripley Ripley no podía usar. Que lo ponen después de 100 años y dicen, mira, vamos a hacer el primer retorno. Entonces, mira, como tenemos una instrucción de mejor ajuste, vamos a buscar los datos que tenemos ahora, ¿cierto? Ojalá a mayor cantidad de datos de caudal. Y lo que vamos a buscar es por cada mes, el mes de enero, vamos a hacer la distribución de mejor ajuste. El mes de febrero, la distribución de mejor ajuste. La de marzo, la distribución de mejor ajuste. Cada mes, en una serie de muchos años, tenemos nuestros datos. Y decimos, para el mes de enero, ¿cuál es el valor de caudal medio, ¿cierto? Porque el valor de caudal es medio, que tiene una probabilidad de excedencia de un 85%. ¿Qué está haciendo eso? Que la mayoría de los valores van a ser mayores, porque son una probabilidad de excedencia. Cuando son iguales o superiores. Por lo tanto, solamente un 15% de datos van a estar por debajo. Van a ser aún más secos, ¿ya? En términos de probabilidad de que aparezcan esos números. Y como tenemos de cada uno de los meses, el mes, digamos, de comer medio más bajito, en 85%, es un año seco. Y con eso diseñamos. ¿Por qué? Porque si funciona bien con un año seco, entonces también funcionamos bien para los años que son mucho mejores. Y esa es la gracia. ¿Ya? Entonces, ahí es cuando trabajamos. Por eso se habla de un periodo de un año crítico del 85%. ¿Y por qué 85%? Porque es lo que pone la DOH. ¿Ya? Básicamente en Chile se trabaja con el 85%. Uno podría trabajar con el 90%, si alguien quisiera, incluso el 95%. ¿Ya? O sea, uno hiper seco.
pero la DOH está cerca del 85% para riesgo, así que con eso nos quedamos. No sé si le expliqué, Emerson, el Sí, tema del profe. año crítico. Sí, vale, profe, ahí me quedo más Claro. claro. Es un año construido usando conocimientos que no tenían cuando partieron con esto. Y es un año que no existe en la realidad, pero uno lo asume. Eso es lo que pasa, Ya, ¿no? ya, Pero eso no profe. les voy a pedir a Muchas ustedes, sino gracias. que les voy a pedir que hagan el trabajo con los 5 años. Al estilo Claro, de dentro de los Rubik, que era 5 más años conocido. elegir el... Ya, Ya, tienen que sumar los 5 años. ya, profe. Ya Sí, está. sí, sí. Vale, profe, gracias. No hay problema. ¿Quedaron todos el resto bien? ¿Entendió todo? ¿Ok? ¿Sí? Ese es uno de los mayores problemas de los profesores, ¿eh? Cuando nosotros hacemos clase y preguntamos si entendieron y nadie contesta nada, uno no sabe qué pasó. O uno le entendieron, pero que uno dice, excelente, soy súper bueno explicando, y uno le sube el ego. O la otra es, no entendieron nada, que ni siquiera llegan a tener una pregunta, porque no entendieron absolutamente nada. Entonces, uno está entre la depresión máxima y el autobombo de sentirse súper bien. Entonces, ahí uno anda medio neurótico, a saber qué pasó. Entonces, no sé si hay dudas, ya, la idea es que ustedes pregunten. ¿No? ¿No hay dudas? ¿También? No veo a nadie conectando el micrófono. Bueno, si no hay duda, entonces dejamos hasta aquí la clase. El viernes hay clase. Ahora, no sé si saben o no, pero hay claustro pleno el viernes, ¿ya? Eh, pero después de la llamada al claustro pleno, de trasito llegó un comunicado de vicerrectoría en que no se suspende las clases, ¿ya? Las actividades se mantienen igual y bueno, iremos al claustro los que podamos o queramos ir al claustro en la hora que no tengamos clase, digamos. Así que yo voy a hacer igual la clase el viernes, ¿ya? Pues así que ahí, para que ustedes procesen un poco esta información y puedan avanzar sin problema. Eso. Eh, Recuerden cuidarse, COVID sigue ahí dando vueltas, aunque estamos teniendo números un pelín mejor, un pelín mejor. Yo no soy muy optimista con eso todavía, pero lo que está pasando en Europa nos va a llegar en 2 o 3 meses más, así que a protegerse y cuidarse mucho. Ojalá que esta vacuna que está funcionando, que no me acuerdo de quién es, y que van a empezar a producir dentro de los próximos meses, ojalá llegue pronto y permita llegar a una situación más cómoda y estable, ¿ya? Mientras no sea eso, por favor, cuídense y evitemos contagiar. ¿Vale? Así que nos vemos el viernes en la mañana. Chao, chao.